tal? Muy buenas tardes. Los saludo a su amigo el licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lexi Informa. Hoy tenemos un tema súper importante. Tenemos a varias personalidades que nos acompañan. Al señor juez Agustín Moreno Gaspar. Señor juez, muchas gracias por aceptarnos. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes la invitación. Tenemos al licenciado maestro Rafael Martínez Vargas. Maestro, gracias por estar con nosotros, conferencista. Amigo, gracias. Amigo, muchísimas gracias por invitarme y estar acá con personas. Y a Eric Mejía Iglesias, maestro, pues ya eres conocido, gracias por estar con nosotros. Lo vamos a manejar como debate. Un debate, vamos a ver desde diferentes puntos de vista, como abogado postulante, maestro fiscal del Estado de México y el señor juez de control. El tema es la necesidad de cautela y audiencia inicial. Maestro juez, empecemos con la cautela. ¿Qué es la cautela? Bueno, la cautela tiene que ver con situaciones específicas bajo las cuales se justificaría tener precisamente o asumir determinadas medidas para poder evitar la consumación o la generación de riesgos en cuanto particularmente al tema de la posibilidad de que se pueda obstaculizar el proceso, que se pueda evadir de la acción de la justicia y desde luego también que se pueda poner en riesgo a víctimas, a testigos de un hecho en particular. Entonces la cautela como tal es precisamente aquellas condiciones que me van a permitir a mí tomar ciertas medidas para evitar esos riesgos que se pueden establecer en materia penal. Pues desde luego estos riesgos los encontramos en el artículo 153 del Código Nacional y que pues efectivamente se pueden bajo al advertirse estas condiciones que pueden generar riesgo en cualquiera de estos riesgos, ello permite establecer precisamente la existencia de una cautela, es decir, la necesidad de que se asuma una medida para poder evitar cualquiera de estos riesgos. Señor maestro. Bueno, primero que todo, aunando un poco lo que comenta su señoría, definitivamente que esta cautela se traduce en estas medidas cautelares, ¿no? Que son una innovación respecto al sistema de impartición de justicia acusatorio, el cual rige el Estado mexicano desde el 2008 de manera parcial, siendo hasta 2016 que ya en la Ciudad de México fue que se implementó como tal. Estas medidas cautelares efectivamente sirven para asegurar la presencia del justiciable, del investigado durante toda la secuela procedimental, proteger a víctimas ofendidos o bien víctimas indirectas y testigos y por supuesto no obstaculizar el procedimiento. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista no de autoridad, sino netamente como abogado postulante, me parece pertinente señalar que este sistema de impartición de justicia es un sistema de impartición de justicia en el cual se debe de privilegiar los derechos fundamentales de todos y cada uno de los gobernados, máxime que digamos que en una postura del investigado, del justiciable, se entendía que en un sistema tradicional o un sistema mixto pues tenías al Estado contra ti, ¿no? No existía una igualdad en la contienda y es así que se hace este cambio de paradigma a efecto de que exista una igualdad entre la fiscalía, entre la defensa, y es así que surge este sistema de impartición de justicia y estas medidas cautelares efectivamente sirven a discreción del juez, porque el juez podrá o no imponer una medida cautelar, lo dice el Código Nacional, a efecto de complementar estos objetivos, ¿no? Sin embargo, también hay que aterrizar que estas medidas cautelares deben de tener, por supuesto, la necesidad de cautela por parte del órgano jurisdiccional, pero también deben de aterrizar o atender al principio de mínima intervención por parte del derecho penal, deben de atender a la proporcionalidad del delito y, por supuesto, a la mínima intervención, ¿no? Entonces, yo creo que, si bien es cierto, este procedimiento es de muchos criterios, pues también los órganos jurisdiccionales me parece deben de advertir esa circunstancia y en atención particularmente al hecho, pues imponer esta medida cautelar, ¿no? Digo, al final, la etapa procedimental en la que nos encontramos, en la etapa inicial, que es donde se desarrolla la audiencia inicial, pues es una etapa de un estándar probatorio muy pequeño, lo dice el 316, ¿no? Para el dictado del auto de vinculación a proceso, son indicios razonables, es decir, dato de prueba suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda entonces sí asumir que existió probablemente la participación del justiciable en el hecho con distingos penalmente relevantes y dictar una autovinculación a procesos. Sin embargo, pues debemos atender a estos principios, máxime que también a los de legalidad, certeza jurídica, mínima intervención y demás. Desde la punto de vista de la Fiscalía, ¿qué piensa usted, maestro?
Yo considero que esta necesidad de cautela precisamente tiene un trasfondo para sustentar y hacer valer los derechos precisamente del investigado. ¿En qué sentido? Cuando el agente del Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictuoso, evidentemente empieza a recabar sus pruebas, y cuando ya las tiene, o estos pequeños datos de prueba, y cuando ya las tiene, pues tiene a bien solicitar una orden de aprehensión. Y uno de los requisitos fundamentales para que se pueda librar una orden de aprehensión, o lo que los jueces normalmente observan más a profundidad, pues es esta necesidad de cautela. Esta necesidad de cautela pues tiene ciertas características, ¿no? Principalmente pues que obstaculice, que demostremos precisamente que se obstaculiza la investigación, o también que haya un riesgo fundado, que este justiciable se pueda sustraer de la acción de la justicia, o también precisamente que corra en riesgo las víctimas. Un ejemplo pues claro, a veces en estos delitos de agresiones contra la mujer o violencia familiar en esos sentidos, pues evidentemente pudiera ser que esté amenazada, se encuentre amenazada las víctimas, los ofendidos, y bueno, se tiene que demostrar también así. El Ministerio Público pues tiene por conducto del Código Nacional, pues tiene la facultad de girar cualquier citatorio para citar a este justiciable para que acuda a la autoridad a rendir alguna entrevista. Caso contrario, pues evidentemente nosotros mostramos al juez que no acudió en este citatorio que el agente del Ministerio Público solicitó, y pues por ende se justifica esa necesidad de cautela porque puede sustraerse de la acción de la justicia y evidentemente pudiera quedar de cierta manera impune. Los derechos de la víctima que tiene también, pues así como el justiciable, se tienen que respetar y ponderar por parte del señor juez. Señor juez, ¿cuáles son los requisitos que analizan para poder decretar, ordenar una medida de cautela? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, de principio, pues hay que considerar que la necesidad de cautela no solamente se genera para imposición de una medida cautelar, sino que también, como lo ha expuesto el representante de la Fiscalía del Estado de México, pues puede generarse también para efecto de emitir un mandato de aprehensión, es decir, una forma de conducción del imputado al proceso. En ese sentido, entonces, tendría que hacer una distinción, precisamente porque en el caso particular de la orden de aprehensión, la necesidad de cautela pasa mucho por el hecho de si existe acreditada la excepción para evitar la forma de conducción progresiva que establece el 141. Es decir, el 141 nos establece que por un lado tenemos un citatorio, una comparecencia y una aprehensión, y ese catálogo de formas de conducción es progresivo, es decir, primero tendría que agotar la cita, luego la comparecencia y al final la aprehensión. Sin embargo, como toda regla tiene excepciones. Precisamente la excepción es que cuando exista un riesgo, una necesidad de cautela, puedo yo evitar la cita y la comparecencia del imputado e irme a la forma de conducción más grave que establece el Código Nacional, es decir, la aprehensión, precisamente por la existencia de un riesgo, que estos riesgos, como lo había señalado previamente, pues tienen que ver con la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Por ejemplo, si no da un domicilio donde puede ser localizado, si habiendo dado un domicilio no vive en el mismo o este es falso, si por ejemplo el imputado ha desacatado citatorios que previamente se le hayan enviado. Entonces todos estos son elementos que permitirían excepcionar esa conducción progresiva y de entrada irse por la forma de conducción más grave, que sería precisamente la aprehensión. Pero incluso también podría tener que ver con el hecho de poner sobre aviso al imputado respecto de la emisión de un mandato, por ejemplo, como la citación o la comparecencia, que si yo, a propósito de lo que comentaba el maestro en relación a si yo en un delito, por ejemplo, de violencia familiar, feminicidio, etcétera, si yo pongo sobre aviso al imputado respecto de que eventualmente lo estoy buscando para
formularle una imputación por algún delito de esto que pudiera llegar a lo mejor a obstaculizar la investigación o incluso a generar riesgos contra las víctimas, por ejemplo, amenazas, violencia física, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se conjuga para poder establecer por qué razón necesito generar una aprehensión y no un citatorio o una orden de comparecencia, que son condiciones de conducción menos graves. En el caso de la necesidad de cautela direccionada particularmente a la imposición de medidas cautelares, en realidad los criterios que se han asumido, como lo ha dicho también el maestro, en relación a, por un lado, verificar si existe el criterio de mínima intervención, es decir, que yo en principio también debo de atender a la progresividad de las medidas cautelares, es decir, no inmediatamente irme a la más lesiva, que es la prisión preventiva, sino generar una progresividad en la medida cautelar, desde luego esta íntimamente relacionada con el tipo de riesgo y cómo puedo evitarlo, es decir, cómo puedo evitar ese riesgo. Entonces aquí para imposición de una medida cautelar siempre se debe de atender a la idoneidad de la medida, es decir, con qué finalidad la voy a imponer para asegurar que el imputado se presente al proceso, para asegurar que no se ponga en riesgo a la víctima o algún testigo, para evitar que se obstaculice la investigación. Desde luego tiene que ser acreditada la necesidad de la imposición de esa medida, es decir, ok, yo pretendo evitar alguno de estos riesgos, pero ¿por qué puedo establecer que hay riesgo? Pues porque a lo mejor el imputado previamente ya amenazó a algún testigo, ya se comportó de alguna manera que puede evidenciar que va a obstaculizar a lo mejor las condiciones particulares del imputado, porque no tiene un domicilio o ha cometido hechos delictivos en anterior o posterior al que se le está atribuyendo, y que a lo mejor ha incumplido medidas cautelares, que a lo mejor se le otorgó en algún momento algún beneficio para llevar un proceso en libertad y no lo aprovechó. Entonces, todas estas condiciones que permiten establecer por qué es necesario que yo imponga una medida cautelar, y pues desde luego el último tema, que es la graduación de esa medida, que precisamente tiene que ver con la proporcionalidad de la misma. Es decir, si yo advierto que necesito imponer una medida por la existencia de algún riesgo, tengo que establecer qué medida puede ser la eficaz, la adecuada para asegurar ese riesgo. Puede ser que a lo mejor yo digo, es que el imputado no tiene un domicilio, entonces basta con que se presente cada cierto periodo de tiempo para estar monitoreándolo en relación a que no se vaya. Presentación periódica. Puede ser que el imputado representa un riesgo para la víctima. ¿Por qué? Porque anteriormente ya la había amenazado. Ok, entonces puedo prohibirle que se acerque a ella, que se comunique con ella, etc. Y evidentemente en un momento determinado, claro, si estos riesgos son elevados o existen muchos riesgos que no se pueden asegurar con alguna de estas medidas cautelares que establece el 155 del Código Nacional, pues en esa medida yo puedo ir incrementando la gravedad, desde luego dejando de lado la mínima intervención porque sería excepcional. La regla general sería la mínima intervención, pero excepcionalmente puedo ir por la medida cautelar más grave, que sería pues necesariamente la prisión preventiva, precisamente cuando yo acredite esa necesidad, esa proporcionalidad y esa idoneidad de la medida, y evidentemente dejando de lado el criterio de mínima intervención porque los riesgos son más que el derecho que tiene el imputado a llevarle el proceso en libertad, por ejemplo, como criterio de mínima intervención.
Maestro Rafa, desde el punto de vista como maestro, como abogado postulante, ¿te parecen excesivas las medidas cautelares muchas veces de los jueces? ¿Te han parecido excesivas? Mira, amigo, yo creo que independientemente de la enorme disertación que acaba de hacer su señoría, este sistema de impartición de justicia es relativamente joven, tiene 12 años. Entonces, esta parte de la medida cautelar es una cuestión, esta parte de la necesidad de cautela es una cuestión de innovación y efectivamente debe ser proporcional y debe de ser idóneo. Sin embargo, lógicamente que como todo sistema procedimental, pues tiene sus excepciones y tiene sus criterios. Yo considero, y cuando hablo de la mínima intervención, me refiero concretamente a la prisión preventiva, ¿no? Y concretamente a la justificada o a la vertiente justificada. En muchísimas ocasiones, efectivamente, el órgano jurisdiccional es quien conoce los registros de la investigación a través de las partes. O sea, él no conoce del asunto, él conoce el día de la audiencia. Ya sea una audiencia por cumplimentación de orden de aprehensión, o sea, una audiencia inicial o un control de la detención. Es decir, la información se la vamos a hacer llegar las partes. Por un lado la Fiscalía, por otra parte el asesor jurídico, por otra parte el defensor. Es así que, lógicamente, que habrá un debate de medida cautelar precisamente para debatir los fines que acaba de comentar su señoría. No sé, me ha tocado algunos jueces que en cuestiones de, no sé, garantías económicas, pues avientan 100,000 pesos de cuenta, ¿no? Y dices, pues no. O sea, en ese caso, pues no hay idoneidad, no hay proporcionalidad y esa mínima intervención pues se rompe, ¿no? En otras ocasiones que quieren justificar una medida cautelar por un delito que, lógicamente, por tratarse de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, forzosamente quieren acreditar esa necesidad de cautela cuando el 19 constitucional ya te mandata cuáles son los injustos que, por excepción a la regla de principio de presunción de inocencia, mínima intervención, proporcionalidad y demás, tendrán forzosamente que imponer los órganos jurisdiccionales una prisión, que también me parece un tema sumamente relevante, incluso lo hemos comentado Eric y su servidor, respecto a si la prisión preventiva es una pena anticipada en el procedimiento o no lo es. Lógicamente que la medida cautelar, la necesidad de cautela juega un papel trascendente en el procedimiento, porque por un lado, y esto ha sido desde que existen los sistemas de enjuiciamiento de cuestiones penales, ya sea un sistema tradicional o un sistema acusatorio, existe la pugna de proteger al inocente y en este caso pues también castigar al culpable, ¿no? Si aterrizamos esas premisas, pues en un sistema de impartición de justicia tradicional, pues realmente existe una presunción de culpabilidad, más allá que una presunción de inocencia, independientemente de que muchísimos juristas de aquel sistema o de aquel sistema operativo, pues hablaban que sí existía la presunción de inocencia, pero en realidad no existía, ¿no? Acá sí existe, acá constitucionalmente es el primer derecho que tiene un investigado, es el primero que tiene, y lógicamente que los órganos jurisdiccionales deben de respetar eso como garantes del procedimiento. Lógicamente que en las audiencias te encuentran mil cosas. Hay obviamente órganos jurisdiccionales que advierten que este sistema de impartición de justicia es garantista y si nosotros, por ejemplo, aterrizamos este principio de presunción de inocencia y esta protección del inocente, porque es una finalidad ulterior del proceso penal, la protección del inocente, lógicamente el esclarecimiento del hecho, es decir, si ese hecho con distingos penalmente relevantes resulta que sí es un delito, pero para que podamos acreditar, para que la Fiscalía acredite que es un delito, pues tienen que llevarse a cabo diversos actos de investigación durante todo el procedimiento para que se pueda dilucidar esa circunstancia. En mi opinión, pues me ha tocado ver de todo lo que te comentaba, que quieren imponer una garantía económica que prácticamente supone pues una pena privativa, ¿no? Entonces, es una cuestión de interpretaciones, sin embargo, desde mi punto de vista es un sistema garantista, es un sistema que aspira a un Estado de Derecho y que esa es la idea, ¿no? Pues la misma pregunta para usted, maestro. Muchas veces ustedes como fiscales piden excesivas, bueno, a mí también, yo me ha tocado, soy abogado postulante, y piden demasiado, o sea, se exceden. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón realmente cada quien tiene su visión, ¿no? Su punto de vista y sus argumentos, y como lo ha referido el maestro, pues en la audiencia realmente conoce el juzgador en ese momento que le exponen su teoría del caso, la fiscalía y en el debate. En ese momento tiene conocimiento de la carpeta de investigación y también se lleva un debate, por supuesto, de estas medidas cautelares, y es a lo que voy a tocar en este momento. También tiene, bajo el principio de igualdad, la misma, y contradicción, por supuesto, la misma oportunidad de poder controvertir lo que la fiscalía le está imponiendo, ¿no? En dado caso que soliciten una garantía económica excesiva, evidentemente la contraparte, bajo ese principio de contradicción, debe de justificar y fundamentar y motivar precisamente por qué no es idóneo.
Si por parte de la defensa no realiza ese contraargumento, finalmente el juzgador tomará la decisión conducente. Sin embargo, pues el juzgador se basa con ese principio de contradicción. De igual manera, con el principio de presunción de inocencia, yo considero que no queda violentado en el sentido de que el justiciable jamás es tratado como culpable. La culpabilidad se revisa en una audiencia diversa, que es la individualización de sanciones, y se le hace el juicio de reproche en una sentencia de condena, ¿no? Incluso hay audiencias hasta ya en ejecución, en donde se le amonesta públicamente, entre otras cosas. En esos casos, realmente ahí se quebranta, cuando hay un fallo de condena, se quebranta el principio de presunción de inocencia y todo el procedimiento sigue siendo inocente. Tan es así que se le sigue tratando como inocente, no se le ha resuelto ante un juzgador de juicio. Bajo esos términos yo considero que las medidas cautelares es como todo debate, ¿no? Es la contienda y los argumentos que las partes viertan en esa audiencia, porque si no debate el defensor respecto de lo que está solicitando el fiscal, pues evidentemente el juez pues no va a tener, o a lo mejor también por máximas de la experiencia, entre otras cosas, y la ley pudiera a lo mejor imponer una medida diferente, ¿no? Pero no quiere decir, el juzgador no va a intervenir por parte de la defensa, ¿no? Incluso ha habido varias situaciones donde, bueno, finalmente el defensor desconoce algunas circunstancias que el juez le hace saber al justiciable para efecto de que si desea continuar con él, ¿no? Que eso le pudiera perjudicar. Entonces, en ese sentido, considero yo que como medidas cautelares, en este caso si pide una prisión preventiva justificada, que la defensa considera que no es idónea y que no es proporcional, pues lo tiene que justificar, ¿no? En ese caso, señoría, no es por esto y físicamente, no solamente situaciones aisladas, es decir, voy a referir esto, sino que le corrió de traslado al Ministerio Público para corroborar precisamente lo que él está refiriendo. Evidentemente, únicamente por los dichos que digan las partes, a veces no es suficiente para crear esa convicción en el juzgador, desde mi punto de vista, ¿no? Particularmente. Pues, háblenos de la presunción de inocencia. ¿Qué entendemos por presunción de inocencia? Es más el fundamento legal de la presunción de inocencia. Bueno, pues evidentemente lo encontramos en el artículo 20, en el apartado B de la Constitución, desde luego como elemento ya específico que se contempla en la Constitución, porque bueno, anteriormente, como lo decía también el maestro, pues se podía establecer de alguna manera que se podría interpretar, es decir, de diversos artículos de la Constitución, decía la jurisprudencia, se puede de alguna manera establecer la existencia de esa presunción de inocencia, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya está específicamente reconocida en la Constitución y desde luego pues también a nivel internacional en el Pacto San José-Costa Rica también se hace referencia dentro del tema de las garantías judiciales, en el artículo 8, pues precisamente la existencia de esa presunción de inocencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde luego hay que entender, como lo ha puesto de manifiesto la Corte, la presunción de inocencia no solamente estriba en aquel viejo aforismo que decía, nadie puede ser condenado hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿no? La presunción de inocencia hoy en día no tiene ese único matiz, sino que como lo ha establecido la Corte, tiene varios matices, a saber cuando menos 4, como regla de trato procesal, como principio informador del proceso, como estándar de prueba y desde luego como regla de carga probatoria. En cuanto al trato procesal, desde luego conlleva inmerso el hecho de que la persona tiene derecho a que no solamente se le presuma inocente, sino que se le trate como tal. Sí. Es decir, evitar su exposición, evitar su estigmatización, como anteriormente se hacía, en cuanto a que a veces se les exponía en medios, se les exponía en periódicos, etcétera, como el secuestrador, el ratero, el homicida, etcétera, ¿no? Entonces ya de alguna manera lo estábamos estigmatizando frente a la sociedad, y evidentemente frente a las autoridades también, porque forman parte de ese sistema poblacional que tenemos, ¿no? En cuanto a la vertiente de
principio informador del proceso, pues precisamente conlleva a la obligación del Estado, particularmente desde el ámbito legislativo, a que las leyes que se expidan no hagan presumir la culpabilidad de una persona. Es decir, que la redacción que se utiliza no presuma esa responsabilidad. Recientemente tuvimos en la Corte esa discusión precisamente relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque de alguna manera cuando una persona tiene en su poder recursos que no puede justificar, pareciera ser que se invierte la carga probatoria, es decir, que él es el que tiene que demostrar de dónde provienen esos recursos para evidentemente no incurrir en ese tipo penal. Sin embargo, la Corte ha dicho que ese tipo penal como tal no violenta la presunción de inocencia, pero bueno, es un ejemplo que se ponía mucho en relación a eso, precisamente porque de alguna manera de la literalidad de la norma se podría a lo mejor desprender algún tipo de presunción. La Corte dijo, en realidad ese no presume, ¿no? En cuanto a la tercera vertiente, que es la regla de estándar probatorio, precisamente conlleva ese hecho, el aforismo que habíamos referido, es decir, que ninguna persona puede ser declarada culpable hasta que no haya suficiente evidencia, suficientes pruebas para así determinarlo. Y pues desde luego como la última regla, que es la carga probatoria, conlleva el hecho de que quien debe de probar es el acusador, no el imputado demostrar su inocencia, como en algunos casos ocurría, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que estriba en el tema de la presunción de inocencia, que aquí sí me parece que no necesariamente tiene que ver inmerso el tema de la presunción de inocencia con la medida cautelar. No habría que confundirlo. ¿Por qué? Porque una cuestión es la presunción de inocencia como tal y cómo se verifica durante el proceso, y otra cuestión es la existencia de riesgos cautelares. ¿A qué me refiero? Incluso, por ejemplo, en materia de vinculación a proceso, en la audiencia inicial, muchos abogados dicen, solicito que se tome en consideración la presunción de inocencia. Así es. Como regla de estándar probatorio y como regla de carga de la prueba. En cuanto a la carga de la prueba, creo que no hay ninguna circunstancia que no pueda evidenciarse. Es claro que el Ministerio Público es quien tiene que aportar los datos para establecer la vinculación de proceso de una persona. Como estándar de prueba, ahí es donde quizás el tema no debe de analizarse como se analizaría, por ejemplo, en un juicio, porque en un juicio el desahogo de la prueba, la valoración de la prueba, sí se genera por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. A nivel de una vinculación a proceso, en realidad no se analiza o no se valora como tal, no se genera una valorización como tal de la prueba. Lo que se hace es el análisis de la información, el análisis de los datos de prueba para establecer cierta razonabilidad de la existencia de un hecho y de la participación de una persona en el delito, que incluso iría en contraposición con el aforismo de la culpabilidad, porque al final del día yo no determino culpabilidad en una vinculación a proceso, ni siquiera elementos de responsabilidad, simplemente participación. Entonces hay que darle el adecuado matiz que tiene, es decir, la presunción de inocencia no se puede establecer simple y llanamente como un elemento de valoración en ese momento, en ese estadio, que claro se tiene que observar como regla general, como parte del debido proceso, pero en la medida en la que está diseñada esa audiencia inicial. Y en el caso de las medidas cautelares va en el mismo sentido, es decir, yo no puedo establecer una regla de presunción de inocencia porque yo no impongo medida cautelar a partir de que estoy presumiendo culpabilidad. Es decir, yo no te digo, tú tienes que irte a prisión porque considero que eres culpable tal vez. No, yo le digo, tienes que irte a prisión porque hay riesgo de que si no vas a prisión, te vas a evadir, vas a obstaculizar el proceso, vas a intimidar a víctimas, a testigos o a generar acciones en contra de ellos, ¿no? Entonces, creo que hay que darle el debido matiz que tiene. Así es. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero a mí me gustaría, Rafa, que si tú quisieras preguntarle algo a su señoría, alguna duda que tengas como abogado postulante en conformidad
Bueno, pues primero que todo agradecerte, René, por la oportunidad de estar acá con su señoría. Agradecerle también a usted por la disertación que acaba de hacer respecto a la presunción de inocencia. Nada más comentar que efectivamente esta presunción de inocencia pues rige al sistema penal acusatorio, ¿no? Lo sabemos todos. Efectivamente el tema de la culpabilidad pues no es de debate en la audiencia inicial, únicamente indicios razonables, punto, se acabó, y con ello pues el órgano jurisdiccional podrá advertir. En su experiencia, su señoría, ¿cómo ve este cambio de paradigma en cuanto hace a esta oralidad, a este sistema acusatorio? ¿Cómo usted cree que se está implementando verdaderamente las reglas del Código Nacional entre los operadores del sistema? Yo considero que sí. Yo soy un convencido de este sistema, no solamente por la cuestión particular de que formo parte del sistema, ¿no? Como juez, como operador, sino porque además considero que sí genera un cambio, quizás a lo mejor no tan radical como algunos quisieran o como algunos pretendieran, pero vamos empujando en el sentido correcto. Es decir, hoy en día la prisión ya no es una regla, en el sistema acusatorio era una regla. La excepción era que pudieras llevar el proceso en libertad. Entonces ese, de entrada, ya es un cambio súper paradigmático. O sea, porque es cambiar la visión, no solamente de juzgadores, sino también de ministerios públicos. Claro que como todo sistema en construcción, tiene deficiencias en sus operadores, tiene deficiencia en la propia ley, pero estas se tienen que ir mejorando poco a poco. Por un lado, precisamente a llegar a todos los operadores de elementos para que puedan generar cumplimiento con la ley de manera adecuada. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público que aprende a investigar riesgos, porque eso no lo investigaba el Ministerio Público, no sabía investigar riesgos. Él investigaba un delito, él investigaba una persona como autora del delito, no investigaba riesgos. Entonces, esa es una de las grandes necesidades que tiene este sistema, establecer la cautela en muchos delitos, si existe o no esa cautela. Entonces, también tiene que aprender a investigar riesgos. También el juez tiene que aprender a motivar imposición de medidas cautelares, pues precisamente a partir de las condiciones que se presenten en cada caso. Esa es una de las grandes también cuestiones que considero cambia con el sistema tradicional. Aquí la regla también es que se tiene que ver caso por caso, y eso me parece que humaniza más la justicia, porque al final del día yo como juez no simplemente estoy leyendo un expediente, no simplemente estoy visualizando algo que otro hizo, sino que realmente tengo que estar caso por caso, visualizando caso por caso, condición por condición, cautela por cautela, para poder establecer los elementos o no que existen. En el sistema tradicional podría yo decir que era prácticamente automático. Era mecanizado. El proyectista te decía, es robo, este se parece al otro robo, vamos a traerlo, simplemente le cambiamos los datos de prueba, las pruebas, a lo mejor le pongo alguna valoración adicional y ya quedó, porque es igual, es robo y es robo. Aquí no, aquí todos los robos, todos los asuntos tienen particularidades que el juez puede observar, que el juez puede palpar. En el sistema tradicional no. Yo habiendo sido proyectista en el sistema tradicional, habiendo sido secretario de acuerdos, habiendo sido juez por Ministerio de Ley, puedes palpar la diferencia que existe entre este sistema y el sistema tradicional. Y desde luego, claro, a lo mejor hay todavía deficiencias, a lo mejor todavía hay situaciones que de alguna manera pueden representarse como fracasos, pero en realidad no lo son. O sea, por ejemplo, sí a lo mejor en este tema de la necesidad de cautela también el juez aprende, ¿no? Porque al final del día a lo mejor yo digo, no, todos en libertad. Al principio yo pienso, todos en libertad por la mínima intervención. No, porque también el juez aprende que la cautela
se puede establecer precisamente como una cuestión excepcional a ello. Y lo puede ver bajo ese matiz, o sea, no simple y llanamente decir, no importa por qué delito, no importa cuáles son tus condiciones, tú vas a llevar tu proceso en libertad, ¿no? Porque tiene que analizar esa cautela, si existe o no existe. Entonces, todo eso considero que fortalece el sistema. Claro, hay muchas cuestiones desde el punto de vista de los litigantes que dicen, es que los jueces, todo prisión. Es que no respetan la presunción de inocencia o la cautela, ¿no? Sí. Pero en realidad también debemos de ser objetivos desde el punto de vista de los defensores. Hay defensores que también, como lo dicen aquí de la Fiscalía, te presentan esta necesidad de cautela y no dices nada, nomás dices presunción de inocencia y dices, a ver, espérame. Principio de contradicción, ¿no? Claro, o sea, también si él te dice que hay cautela por determinadas condiciones, tú como defensor también tienes que investigar la cautela. ¿Por qué no debe de haber cautela? Porque si él dice él no tiene domicilio y tú dices, no, pues presunción de inocencia, libertad. Espérame, o sea, él te dice que no tiene domicilio. ¿Tú qué elemento de información vas a introducir para establecer que tiene un domicilio? El comprobante de domicilio, el INE, claro, las cartas de que es un angelito, ¿no? Pero también, claro, tiene que ver mucho con el trabajo que realiza el defensor. Porque, por ejemplo, fíjense en ese tema que tú dices, me dice, ¿tiene domicilio? ¿Cómo? Pues aquí traigo mi comprobante de domicilio. Oye, pero el comprobante de domicilio está a nombre de Juan González y tú te llamas José Pérez. Bueno, claro. Claro. Hay que, claro, establecer la lógica de lo que se pretende probar, ¿no? Entonces, creo que a veces ese es una de los grandes cuestiones que falta. O sea, desde luego falta a todos los operadores. También como jueces nos equivocamos, a veces, ¿no? Pero creo que también falta en los operadores, ¿no? También el Ministerio Público, como ya lo he hecho, falta aprender a investigar cautela. Porque muchas veces me dicen, no, pues es que cuando pasó a declarar no dio ningún dato. Bueno, eso es investigación. Claro. O sea, realmente eso no es investigación. O sea, tú como Ministerio Público, ¿qué elementos? Dices policía de investigación, policía judicial o como le llamen en el lugar donde esté. Tienes peritos, tienes acceso a bases de datos, información, etc. Entonces dices, ¿puedes establecer la necesidad? Claro que la puedes establecer, pero desde luego desde la perspectiva de cómo se verifica la investigación. Entonces, por supuesto que falta, pero me parece que vamos en el sentido correcto. Quizás a lo mejor con sus excepciones, por ejemplo, prisión oficiosa, que se incrementa el catálogo, etcétera. Pero bueno, al final del día también hay que entender que debemos de también escuchar a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el sentir social? Porque al final de cuentas la impartición de justicia tiene un evidente control social. No es solamente para nosotros como jueces o para las instancias, no, es en general, también tiene un evidente contenido social, ¿no? Entonces creo que es lo que hay que considerar. Claro. No, digo, al final es política criminal, ¿no? El cambio de paradigma y de ver cómo los sistemas de impartición de justicia. Así es. Maestro, la misma pregunta para usted, algo que le quiera comentar a su señora. Señoría, usted desde su experiencia ya en los diversos asuntos que ha tenido, quisiera yo saber su opinión respecto de estos delitos donde no hay una persona que señale, ¿no?, al imputado. Es decir, ¿qué opina usted de la prueba circunstanciada, ¿no? ¿Cuáles cree que sean las deficiencias de esa prueba indiciaria o circunstanciada, las deficiencias y también esas fortalezas? ¿Y qué recomendaciones también daría para fortalecer precisamente pues esa prueba circunstanciada, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, la prueba circunstanciada no ha desaparecido. Se puede utilizar y es válida, claro, pero también mucho depende, nuevamente regreso al tema de la investigación. Si yo a lo mejor no tengo, por ejemplo, eso se presenta mucho cuando los imputados quedan registrados en video, ¿no? Y no hay una persona que haga un señalamiento directo, pero tenemos un video donde se ve. Entonces, el hecho de que yo tenga ese video donde se ve a la persona y eventualmente yo pueda establecer que quizás o en cierto grado de probabilidad pueda ser la persona que cometió el delito la misma que estoy presentando ante el juez, no pasa solamente por el hecho de decir tengo ese video y es el mismo, ¿no? Porque entonces tú dices, ok, según tú es el mismo,
pero ¿cómo puedes acreditar que es efectivamente el mismo? Pues porque un perito ya lo vio, ya midió sus facciones, sus características, etc. Ok. Entonces traes más investigación. No hay un señalamiento directo porque a lo mejor nadie lo vio, un robo a casa habitación. Las personas o los moradores no estaban en el lugar, pero tenían video. Perfecto. ¿Qué otro elemento? Pues resulta que indiciariamente cuando salió en las cámaras se ve que abordó un vehículo de tales características. Ok. Cuando lo detuvimos tenía ese vehículo. Ok. ¿Es un indicio? Por supuesto que es un indicio. Si tengo un video donde se ve que hay una persona que se parece a él, que trae un vehículo en el que curiosamente huyeron los autores de ese hecho. Incluso todavía pude investigar que a lo mejor en su poder o dentro del vehículo todavía traía un objeto robado de los de ese lugar. Otro indicio. Entonces, la suma de todos esos indicios me pueden establecer de manera clara, o por lo menos probable, que existe esa probabilidad de participación, ¿no? Entonces, no significa que desaparezca la prueba indiciaria, que forzosamente si no tengo quien señale, no se puede acreditar, ¿no? Se puede acreditar, pero precisamente en eso estriba la razonabilidad y la lógica de los elementos de información. Si tú me traes elementos lógicos que se concatenan, vuelven una información razonable. Si tú me traes nada más un video donde dices que según tú él se parece o al parecer es él, ¿eso es una razonabilidad? Pues no, porque dependerá de quién visualice el video. A lo mejor para ti sí se parece, para mí no, para él tampoco. O para él a lo mejor hasta es una tercera persona que él conoce, ¿no? Entonces, en eso estriba precisamente la necesidad de que el juez verifique esa información que se aporta. Entonces, de que se puede establecer siempre y cuando la investigación vaya acompañada, porque de otra manera, si tú pretendes acreditar con una simple información, que a lo mejor Juanito Pérez, el vecino, te dijo que él había dicho que él había robado esa casa, dices, bueno, eso es información suficiente, es razonable, y si se equivocó, y si realmente lo dijo porque traía problemas con él, y si realmente lo dijo porque simple y llanamente estaba jugando, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de eso depende mucho, mi opinión. Gracias, señor. Pues el tiempo se nos terminó. ¿Algo que quiera usted agregar? No, pues únicamente agradecer la invitación por esta disertación a la revista Lex y pues desde luego espero que esto les aporte mucho y pues desde luego también empezar a construir de manera adecuada. Yo sobre todo siempre les digo que hay que ser probos, hay que ser leales también frente a este sistema, ¿no? Claro. Porque creo que esa es una de las grandes cuestiones que se tienen que cambiar mucho. La mentalidad de tratar de engañar al juez, de tratar de sorprenderlo, de tratar de ponerle trampas o diciéndole información que no es, Así es. precisamente para tratar de engañarlo, porque en realidad la labor del juez es complicada y se complica más todavía si tenemos que estar tratando de detectar quién me dice la verdad, quién no me la dice, incluso una tesis que ni siquiera tendría que haberse emitido respecto de que cuando el juez en el debate escucha que uno dice que esta hoja dice tal y el otro dice que esta hoja dice otra cosa, el juez puede verificar y decir, a ver, voy a ver quién dice, no, pues sí, tiene razón lo que dice él, ¿no? No existiría la necesidad, porque para eso el Ministerio Público actúa con lealtad, Claro. pero también las partes para eso tienen probidad, o deben de tener probidad. Entonces, ni siquiera tendría que existir esa tesis, pero bueno, a eso hemos llegado de repente, ¿no? Solamente sería eso. Pues señor juez Agustín Moreno Gaspar, le agradezco mucho que nos haya abierto las puertas de este recinto y pues seguimos invitándolo, vamos a seguir viniendo a molestarlo, que nos enseñe. Rafa, te agradezco mucho, Eric, también muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Listo.